Vamos a empezar con qué es la elasticidad. Y es la propiedad de los materiales de deformarse y regresar a su condición inicial. Esto sería su condición de sus átomos, la fuerza de atracción y repulsión, es decir, la misma estructura. Por ejemplo, si tenemos una liga, cuando la estiramos, al momento vamos a ver cómo esta va deformándose. Sin embargo, al soltarla y al dejar de aplicar fuerza, ¡pum!, regresa a su posición inicial. Por lo tanto, podemos decir que todos los sólidos vibran. Sí, todos los sólidos vibran. Bueno, a medias, ya que existen un grupo reducido que se llaman plásticos. Todos los sólidos, sea la liga, sea un resorte, sea una pared, vibran. Mientras tanto, los plásticos son aquellos incapaces de regresar a su condición inicial. Un ejemplo es el mastique, la masa de tortilla, es decir, el maíz, la arcilla y la plastilina, entre otros. ¿Cómo se relaciona la energía con la elasticidad? Pues como vimos, al no someter una fuerza se encuentra en un estado mínimo de energía o un estado natural, donde solo actúa la fuerza de cohesión de los mismos átomos, es decir, la fuerza intermolecular. Hay un comportamiento lineal y posteriormente se le da esto. En casos como el de un solete colgado, tenemos dos estados mínimos de energía, aquel sin una masa y aquel con una masa que se mantiene estático. Sin embargo, cuando aplicamos fuerza de tensión o compresión, se da una fuerza contraria llamada fuerza de sustitución que buscará regresar al estado mínimo. Si nosotros vamos jalando un objeto más y más y más, se nos hará más difícil porque la fuerza de sustitución será más larga. ¿Qué relación entre la elasticidad y las vibraciones? Pues que entrarnos a la teoría de cuerdas, donde establece que todo se forma de cuerdas, por lo tanto están en constante vibración. Todo es movimiento, toda vibra, no es reposo absoluto. Todos los suelos vibran y ¿por qué vibran las cosas? Porque son elásticas. Estos movimientos que se dependen del tiempo se conocen como movimientos vibracionales. Podemos entablar una ecuación a este fenómeno conocida como la ley de Hooke. Y aquí tenemos lo que les dije anteriormente, que se puede ceder, si incrementa su longitud, pues algunas ligas cuando ya tienen mucho tiempo, pues como que ya no regresan, o se rompen fácilmente. Estas dos situaciones dan una nueva condición de equilibrio. La ley de Hooke, que es fuerza es igual a una constante de rigidez por X, que en este caso es la deformación, y vamos a ver que la constante de rigidez es el factor de proporcionalidad, es decir, una constante que nos indica cuántas veces se requiere considerar el tamaño de la deformación para lograr la fuerza, y cada material tiene su propia constante. Esta constante se mide en newton sobre metro. La deformación es la diferencia entre la deformación con la disposición de equilibrio. Si estamos hablando de una compresión, la deformación será negativa y si hablamos de tensión será positiva. Y la fuerza, pues ya sabemos qué es, ¿no? Además, podemos hablar de una relación entre estas situaciones. Pues bueno, podemos hablar del esfuerzo, que se letra con la letra sigma. Es la fuerza que se le aplica a un material estático para modificarlo de su estado inicial dividida por el área de la sección transversal del material. Sección transversal es esta de acá, es decir, la pequeñita. En el caso de la vara, pues es esta longitudinal, transversal. Los de morfo ya más o menos entendemos esto. Como podemos ver, pues estamos ante un ejemplo pues de física de la presión. Pascales, fuerza es igual a sobre área y pues vaya, fuerza sobre área es newton sobre metro cuadrado. Entonces el esfuerzo es un ejemplo de Pascal o de presión. Y ahora tenemos la deformación, que es la letra con la letra epsilon, la cual es el efecto que se consigue sobre un cuerpo que se le aplica un esfuerzo. Tenemos el cambio de longitud sobre la longitud original. Metro sobre metro, pues tenemos un porcentaje. Y si ocupamos tanto el esfuerzo como la deformación, llegamos a lo que se conoce como el módulo de Young, coletado con la letra Y. Newton sobre metro cuadrado sobre porcentaje, eliminamos el porcentaje, Newton sobre metro cuadrado. Cualquier material de esfuerzo que se le aplica, la deformación que se produce estas relaciones de una forma simple que obedece a la ley de Hooke. En un rango pequeño de valores de esfuerzo, también cada objeto tiene su propio módulo de Young. Aquí tenemos un ejemplo, tanto la ley de Hooke con el esfuerzo y la deformación, y con la de la fuerza y la fuerza con la elongación. Aquí tenemos lo que sea la región elástica. Justamente antes de llegar al límite elástico se pierde el límite de proporción. Estos últimos puntitos ya empiezan a deformarse, ya no hay una relación lineal. Llegamos al límite elástico, de aquí llegamos a la región plástica que puede adaptar de distintas maneras y si se aplica demasiada fuerza pues llegamos al punto de ruptura, que como dijimos anteriormente es cuando ceden y llegan a unos estados mínimos de energía. Ya sabiendo de las vibraciones y la energía, pues podemos definir que es una onda, una perturbación del espacio que se propaga a través de un medio material o en el vacío. Ya veremos en este caso de las mecánicas y las electromagnéticas, no transporta materia, solo energía. Un ejemplo fue esto que son los tenemos desoites y en medio tenemos pelotitas que si las empezamos a mover nos vamos a dar cuenta que pues se mantiene el objeto en la misma posición, lo único que pasa es un movimiento, es decir, energía. Como movimiento, la energía cinética está implícita, una vibración causa una onda y si no hay medio natural puede haber vibración sin onda, que sería por ejemplo en el espacio, si explota una cosa. Dos pulsos, que es un pulso, son una onda, si la sucesión de pulsos es en la misma intervalo, se le conoce como onda periódica.
que es con la que mayoría vamos a trabajar, aunque hay que acordar que las ondas con el tiempo van perdiendo energía por distintas situaciones. ¿Cómo se clasifican las ondas? Ya lo dijimos anteriormente, por su naturaleza mecánicas, que requieren un medio para propagarse, sean las ondas sísmicas, las del agua, las del sonido, las de una cuerda, y las electromagnéticas, que pues pueden viajar en el vacío, que en este caso es la luz, con todo su espectro. Por la forma de propagación, que tenemos la transversal, que las partículas oscilan de forma perpendicular a la dirección de la propagación de onda, es decir, la vibración es hacia acá y su dirección por lo tanto sería para acá, es decir, perpendiculares, recordemos que pues, para acá 90 grados, y son las electromagnéticas, las olas de mar, la boya de playa, y las longitudinales a la misma dirección de propagación, que en este caso es el sonido o cualquier desoite. Sentido de propagación viajera, que se propaga partiendo de la fuente y nos regresan, vuelven atrás, se pierden, van perdiendo energía en el tiempo. Y las estacionarias, que una sola cerrada, las ondas de bota una superficie e interponientes entre mismas, como sean hasta cualquier cuerda o cualquier cosa pegada a una pared. Dimensión lineales, regiones de soite, las superficiales como el agua y las tridimensionales como la luz y el sonido. Ya más adelante veremos cómo es que se manejan estas dos y también se llaman esféricas. ¿Cuáles son los elementos de una onda? Empezamos con los generales: la cresta, punto más alto; valle, el punto más bajo; línea de equilibrio, aquella que divide a la onda en la mitad, o es donde se ubicaría la onda si no hubiera sido perturbada. Las dos parciales: la longitud de onda, la distancia entre una cresta o una cresta entre un valle y un valle, o un punto con un mismo nivel de energía o estados de vibración. Y se mide en metros sobre ciclo. Aquí tendríamos un ciclo, por lo tanto tenemos la longitud en metros sobre ciclo. El ciclo, toda la longitud de una onda, que son 2 pulsos, recordemos eso. La amplitud, la distancia es la posición de equilibrio hasta la cresta del valle de la onda. La elongación máxima que alcanzan las partículas del medio en su vibración, que aquí esta sería la amplitud. Esta amplitud tiene que ver con la energía, hay hasta fórmulas con ello, sin embargo no lo hemos visto aquí, así que dejémoslo. A mayor amplitud, mayor energía. Nodo, punto donde la onda toca la línea de equilibrio. También están los antinodos, que después veremos cuando veamos algunas propiedades de las ondas. Y las temporales, el periodo, segundos sobre ciclo, es decir, cuántos segundos le toma a un ciclo, completar una onda un ciclo, tiempo sobre ciclo. La frecuencia, que está medida en ciclos sobre hertz, ciclos sobre segundo o hertz, que es lo importante. El número de ciclos en una unidad de tiempo de segundo, ciclo de ciclos por tiempo, es decir, cuántos ciclos se dan en una unidad de segundo. Y las relaciones entre los dos es que son inversamente proporcionales. Y los hertz se llaman así por Henry Sachs, que en 1880 produce y usa las primeras ondas de radio. Y por último, la velocidad de onda, que pues como es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, en este caso sería velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo, o velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Aquí tenemos el caso de las electromagnéticas, cuya velocidad siempre va a ser la misma, 299.792.458 en el vacío. Y vamos a ver que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Si una disminuye, la otra aumenta. Si disminuye la frecuencia, aumenta la longitud. Y si disminuye la longitud, aumenta la frecuencia, permitiendo que cualquier onda del espectro, que conocemos que es desde los infrarrojos, los de radio hasta los gamma, pues tengan la misma velocidad sin alterarse. Y la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Esta tabla de los prefijos y sufijos, recuerden, hay que aprendérsela por si las dudas. Y ahora sí vamos a lo que sea el sonido o las ondas sonoras. ¿Qué es el sonido? Pues es un fenómeno físico que estimula el oído, por lo que tiene que ver con la fisiología del aparato auditivo y con la psicología del cerebro. Es una de las primeras definiciones incompletas. Entonces, y si no lo estimula el oído, es decir, por ejemplo, hay varias partes del espectro del sonido que después veremos que no las podemos escuchar. Por lo tanto, pues, como que está incompleta. Es la propagación de ondas generadas por la vibración de los objetos. Todo lo que vibra suena. Recordemos que solamente el sonido se propaga en un medio, por lo tanto, pues, en un caso del vacío, pues, valió. Son ondas de comprensión, ¿ok? Pues bueno, para entender, el sonido es una perturbación física, es una onda mecánica, es decir, que se mueve longitudinal, que va a la misma dirección, y esférica, tridimensional, que viaja en todas direcciones a través de un medio elástico: el aire, los sólidos, el agua, los metales y el vidrio. Tenemos aquí un ejemplo donde está lo de la compresión del aire, donde tenemos la compresión del aire, y estas zonas de aquí es de rarefacción, donde la disminuye su densidad. Es decir, aquí aumenta la densidad, aquí disminuye su densidad. Y hay que recordar que el ruido no es lo mismo que el sonido. El ruido es un sonido desagradable. Y aquí tenemos el caso de un diapasón, donde tenemos compresión, rarefacción, compresión, rarefacción. La anatomía del canal auditivo. Empezamos con la parte externa, el pabellón, la hélix y el óvulo, y el meato acústico extremo que conducen las ondas hasta el tímpano. Es por eso que tiene esta forma, como si fuera por eso tienen esta forma. El medio, el tímpano,
vive a la cadena circular, es decir, al martillo, el yunque, el estivo, y esta la ventana oval. Se comunica con la faringe, las trompas de Eustaquio, y equilibra la presión y la levita del tímpano para vivir. Y vamos al oído interno con la ventana oval. Tenemos la cóclea, es decir, el caracol, entre comillas, que se carga la audición, y el vestíbulo del equilibrio. Aquí la cóclea tenemos el órgano de Corti, donde tenemos las células pilosas que transforman la energía mecánica del sonido en energía eléctrica. Lo que, como dijimos anteriormente, tenemos rangos del sonido, el infrasonido, el rango audible y el ultrasonido. El infrasonido escuchan algunos elefantes, el ganado que detecta ondas sísmicas. En el caso del ultrasonido tenemos los murciélagos que pían, algunos silbatos de perros están a esta frecuencia, por eso no lo escuchamos nosotros, los delfines. ¿Qué variables afectan la velocidad del sonido? Pues la elasticidad y la densidad del medio. A mayor densidad disminuye la velocidad y a mayor elasticidad aumenta la velocidad. La densidad aumenta la inercia, la distancia al movimiento y el metal es más elástico que cualquier otro fluido. Y aquí tenemos algunas fórmulas para la velocidad del sonido en cada medio. El caso de una vara metálica sería la raíz del módulo de Young sobre la densidad del material, es decir, Pascal sobre densidad, Newton sobre metro cuadrado sobre kilogramo metro cúbico. La velocidad del sonido es inversamente proporcional a la densidad del material, como nos damos cuenta. En el caso de los fluidos solventes, pues sería casi lo mismo, solamente que en lugar de tener el módulo de Young, tenemos el módulo volumétrico, que se mide lo mismo, Newton sobre metro cuadrado, es también Pascal, sobre densidad. Y en el caso de en el aire, pues tenemos dos fórmulas utilizando lo que sería la temperatura en Kelvin y la temperatura en Celsius. En el caso de Kelvin sería 331 metros sobre segundo, por la raíz de T, que sea la temperatura absoluta, que es equivalente a 273 más la temperatura en Celsius que tengamos, sobre 273 Kelvin. La fórmula empírica en el caso del Celsius sería 331 metros sobre segundo más 0.3 metros sobre segundo sobre temperatura del Celsius por temperatura del Celsius, o resumiendo 331 más 0.6 veces la temperatura en el Celsius. Recordemos que la velocidad de sonido en el agua es de 1533 metros sobre segundo y esta no es afectada por la temperatura. Efecto Doppler. ¿Cómo se descubrió el efecto Doppler? Pues por el físico austriaco Christian Anders Doppler en 1842 al notar cómo el tono, la frecuencia del silbido de una locomotora se veía más agudo al acercarse y grave al alejarse. En 1848 el físico francés Armand Hippolyte Lotfisaur encontró un fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas de la luz. Es por eso que también, si nosotros vemos videos de la astronomía, y si los que conocen de compañeros de Área 1 les hablan sobre el efecto Doppler, que se le conoce como barrido o cosido al rojo, ahí te lo veremos. Y por eso en algunos lugares se conoce como efecto Doppler-Fizeau, aunque solamente se usa en Francia. Aquí tenemos un ejemplo que se va acercando hacia acá y por lo tanto el receptor 2 detecta una frecuencia más alta y una longitud de onda más chiquita en comparación al receptor 1, el cual el vehículo se está alejando de donde tenemos longitud de onda más larga pero frecuencia más corta. Recuerden que son inversamente proporcionales y es un cambio aparente. Esto se debe al movimiento relativo, porque ya que recordemos que todo movimiento requiere un marco de referencia. Entonces, el efecto Doppler no se va a dar cuenta cuando las dos velocidades, tanto de la fuente como el receptor, son ceros, o la velocidad de ambos es a la misma, porque si van a la misma distancia es como si no estuvieran moviendo. La fórmula importante aquí sería que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más velocidad del observador sobre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Tenemos que si se acercan es positivo, se alejan es negativo, no se mueven es cero, y recordemos que ya vimos doble efecto Doppler. Y como dato curioso, hay una forma de conseguir una fórmula para el doble efecto Doppler sin tener que hacer doble medida o doble rollo de esto. Ya que si se acuerdan en los ejercicios de esta materia, bueno, de este tema, pues muchas veces tenemos que aplicar un doble fórmula. Sin embargo, podemos aplicar solamente una de una manera interesante para no tener que hacer todo ese proceso tardado. Aquí tenemos lo de la luz, del espectro visible. Como dato curioso, el humano es más sensible al verde y al amarillo, pues las doppelsuras es de ese color. Y aquí está lo que les decía del codimiento al rojo. Gracias a esto, Edwin Hubble dijo en 1929 que el universo se expande y a través de observar se le ideas estrellas. Por eso es que muchas veces vemos como todo rojo, porque está lejano. Esto dio lugar a lo que en 1934 Georges Lemaitre de una singularidad, es decir, lo del Big Bang. Esto también dio lugar a lo que se conoce como la energía oscura, ya que debe haber una fuerza que está moviendo, es decir, fuerza por desplazamiento a los elementos del universo. Es interesante, ya que esto tiene que ver con una de las teorías del fin del universo, que sería la constante o una exponencial que depende de cada uno, sea una muerte de la energía y todo eso. No me voy a meter en eso. Usos medir el efecto Doppler, el ultrasonido y la velocidad en sangre.
Ondas de choque son nomás pasan por la misma región, se dice que se superponen, se traslapan encima y producen un efecto combinado. En esta situación, las ondas mantienen su integridad y cohabitan en el medio sin cambiar su forma. Lo que pasa en este caso, que veremos más adelante, es que las ondas pueden o se suman, bueno, son sumas algebraicas, y pues si una es cresta y otra es valle, pues una es negativa y otra positiva y se cancelan. Aquí lo debemos, regulación de sobreponen algebraicamente los contribuidores. Esto se le llama principio de supervisión de Tomau-Young. Sí, Young de nuevo. Aquí tenemos un tren de onda, el efecto Doppler, y aquí ya tenemos el principio de superposición, donde unas ondas se cancelan y otras incrementan su energía, es decir, su amplitud. También se le conoce como ondas de propa, ya que si lo vemos en un barco, poco a poco va formando este triangulito que es importante para las ondas en el aire. Las ondas de choque son las mismas que las ondas del propa, pero es referido al avión y lo aplicado a otras situaciones como el aire. Aquí tenemos el subsónico, va debajo de la velocidad del sonido, después va a la velocidad del sonido y va justamente llegando a la barrera imaginaria del sonido. Hay presión, pero como va a la misma velocidad no pasa nada. Y en el momento que pasa la velocidad del sonido da un estampido y se provoca algo el cono de Mach. Aquí vemos justamente algo parecido a lo que vimos con el sonido anteriormente, lo de rarefacción, compresión, que tiene que ver con esto, presión, descomposición, que gracias a este cambio da lugar de gas a líquido y la formación de nubes. Algunos ejemplos de esto son el látigo, algunas armas, los cohetes, algunos prototipos de autos y hasta el propio humano. Hay un humano que fue capaz de romper la barrera del sonido y hasta hay un video de ello. ¿Qué pasa con un rayo? Pues también el rayo provoca una onda de choque, ya que la misma temperatura aumenta la presión, después la disminuye generando lo que es el sonido. ¿Qué relación tiene con la mecánica de fluidos? Pues una depresión que viaja más rápido es el mismo medio por el cual se propagan las ondas que a través de diversos fenómenos pueden producir diferencia de presión extremas, es decir, al recordar que el aumento de la temperatura incrementa directamente el aumento de la presión. De ahí surge la terapia de ondas que vemos en uno de los videos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de terapia de ondas? O bueno, ¿para qué sirven? Para lesiones, dolores, cicatrizaciones, celulitis, fusión eréctil, tratamiento de litoticia hasta corpóreas y las piedras en riñones, y transformar hongos filamentosos para realizar estudios clínicos y biotecnológicos. Aquí tenemos el primer video donde dice que el aire, que pues no hay por delante, no tiene tiempo para apartarse, lo que debe hacerlo instantáneamente. Esto luego un cambio brusco de temperatura. Y aquí tenemos lo de las ondas de choque, de una presión positiva y una presión negativa, que para que sea terapéutico, es decir, que dé lugar a la cavitación, es una respuesta biológica, ya que va de líquido a gas y se pulverizan, tiene que pasar por esta parte de presión negativa. Hay varias maneras de obtenerlo a través de tres sistemas, tres focales y uno radial. El primer focal sería electroligrádico. El primero simula el rayo mediante un electrodo voltaico entre ánodo y cátodo. El segundo es un material piezoeléctrico, es decir, que se contrae y descontrae, por lo tanto oscila. Y uno que es electromagnético, que es semejante a un altavoz, donde el electromagneto atrae una lámina metálica y al cambiar la polaridad repele esta de forma súbita. Aquí tenemos los ejemplos, el primer ejemplo, el segundo ejemplo y el tercer ejemplo. Y por último vamos con el balístico o Swiss Dollar Class Method, que es el radial, donde un sistema neumático crea una señal radial que se expande en forma de abanico. Lo que importa aquí, como dicen aquí, no es necesariamente alta energía, si tampoco necesitamos una bomba atómica en nuestras manos, pero que ambas en todos los casos lleguen a lo que es la fase negativa. Ahora vamos con los fenómenos ondulatorios. ¿Qué es la acústica? Pues es la ciencia o la rama de la física que estudia las propiedades del sonido, así como los diferentes fenómenos que se presentan en las ondas sonoras. ¿Qué fenómenos presentan todas las ondas? La difracción, la interferencia, que ya vimos con anterioridad, la deflexión, la refracción y lo que son las ondas de choque. En el caso del sonido. La interferencia, pues la consecuencia de la superposición, que puede ser constructiva, donde se dan cuenta, se suman, o la destructiva, pues que se destruyen y puede haber un desfase de 180 grados, desde cuando la energía ya no existe. Se le conoce como que la energía, pues, se pasa a toda la cuerda, a toda la onda, y en el momento que se separan, regresa la energía a donde debe estar. Aquí tenemos un ejemplo con el agua, donde estas partes, donde justamente hay una región destructiva total, pues son anulan, es el sonido, no hay sonido aquí, si yo paso por aquí se escucha algo, paso por aquí no se escucha nada. El batimiento, casos partículas de interferencia donde dos o más ondas poseen misma amplitud pero diferente frecuencia, dan lugar a una vibración cuya amplitud varía con el tiempo. Si son ondas sonoras, se perciben con una variación en la sonoridad. Un ejemplo aquí tenemos el de 20-21 Hz, que si se dan cuenta se escucha, no se escucha, se escucha, no se escucha. En el video que nos mandó el profesor con 440 y 441 Hz, se escucha el mismo sonido y cómo a veces se bate, cómo se va batiendo, es decir, se escucha más fuerte, a veces se escucha más bajo, y esto tiene que ver con la misma frecuencia, y por ello si se cancelan o se suman. Y la interferencia en fijos, que se da cuando pues están fijos, obviamente. Y aquí está lo que dijimos anteriormente sobre los nodos y los antinodos, que son nodo, antinodo, bueno, digo, perdón, antinodo y nodo.
Y algunos ejemplos en las cuerdas de los instrumentos, algunos trompetas, la boquilla y una botella. La deflexión, que cuando choca con un obstáculo sólido, detona por el mismo medio, en la mayoría de los casos se absorbe energía, la amplitud se reduce. Sin embargo, hay que recordar que lo importante aquí es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de deflexión. Esto lo veremos más adelante. En el caso del sonido tenemos el eco, donde si pues vemos una distancia mayor a 17 metros, pues se escucha el eco, es decir, que escuchamos nuestra propia voz, ya que el oído requiere una décima de segundo para diferenciarlo. Una décima de segundo, pues 17 metros de ida, 17 metros de regreso, 34 metros sobre 34 metros, es decir, pues una décima de segundo justamente. Un ejemplo son los sonares que permiten detectar cuál es la distancia o cuál es la altura del mar, o que también lo utilizan algunos seres vivos para obviamente lamentar eso, descubrir si hay especies secas, y las ecografías, y las de reverberación, que es cuando están menos de 17 metros, se superponen, se confunden, y pues no sabemos qué dice. Es cuando entramos a un salón y quitamos, se escucha como unas de reverberación, sin embargo no detectamos qué estamos diciendo. Refracción, cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad, modifica su dirección, es decir, su velocidad y su longitud de onda, pero la frecuencia se mantiene constante. A mayor densidad, menor es el ángulo, y a menor densidad, mayor es el ángulo. Ya lo veremos más adelante con la luz, este fenómeno. Y por último, la difracción. Una onda pasa a través de una cobertura menor o igual a la longitud de onda. Se desvía su trayectoria y se dispersa sobre el obstáculo que interrumpe su propagación. Aquí se desvía su trayectoria, se dispersa y en este caso la rodea. A mayor longitud de onda respecto al espacio coitito, pues mayor difracción. Y si el orificio pues es más grande que la longitud de onda, pues no hay difracción. ¿Para qué sirve el batimiento? En la música, pues ya como vimos, se utiliza para afinar instrumentos usando la frecuencia de las notas, usando una segunda como referencia cuando están ligeramente desincronizadas el batimiento. Por eso es que cuando estás tocando instrumentos o cuando estás afinando, por ejemplo, un violín, te dicen toca esta nota, que son dos la, y te vas a dar cuenta si se escuchan igual o como que se escucha este ruidillo. En telecomunicaciones, para detectar y corregir interferencia, en señales de radio, mejorar la calidad de señal, y en la medicina, para los ultrasonidos, las técnicas de Doppler para la sangre. Cualidades del sonido. Aquí tenemos un diapasón, ahorita vamos a ver por qué de esto. Una vibración forzada se da cuando un objeto fuerza a otro a vibrar con él, por eso aquí lo del diapasón, y puede o no percibirse. Esto dependerá de la frecuencia natural, que es la frecuencia a la que un objeto permanece vibrando tras ser golpeado. Esta frecuencia la presentan los objetos sistemas mecánicos y puede variar según la zona donde son perturbados. No es lo mismo que yo golpee la mesa en medio que la golpee en una de las esquinas. Y también tenemos la resonancia, fenómeno que se da cuando la frecuencia natural y la vibración forzada coinciden como resultado e incrementa la amplitud. Tenemos un ejemplo clásico, serían los columpios, ya que justamente nuestro propio movimiento está en resonancia con el de este columpio, por lo tanto cada vez que empujemos a nuestro compañero va a incrementar más y más y más la amplitud de esto hasta casi da 360 grados. La caja de los instrumentos, pues eso se conoce como caja de resonancia. Cuando se rompe una copa de cristal, cuando tu voz está a la misma frecuencia que la frecuencia natural de este. Puentes o edificios, cuando pasan un vehículo o algo que escuchas o sientes hasta cómo está vibrando. El cuerpo humano, que también tiene resonancia, que enteramente tiene 5 Hz, cuando hablamos de cabeza hombro 20 a 30 Hz y globos oculares de 60 a 90 Hz. Si trabaja mucho tiempo con una máquina de resonancia, el cuerpo puede sufrir daños físicos. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Forma, tono y calidad. Son subjetivos. Vamos a volumen, altura y timbre, que son medibles. Tenemos el volumen, que es la intensidad del sonido, la altura, que es la frecuencia del sonido, y el timbre, que es la forma de la onda. En el caso de la frecuencia hablamos de la resonancia, y en el caso del timbre, la fuente del instrumento debido a la nota. Ahorita vamos a ver qué trata eso. Vamos primero con la altura, la frecuencia, es decir, la resonancia, y la cualidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un lugar en la escala. Aquí tenemos la escala natural de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 264, 297, 330, 352, 396, la en 440 grados, 440 Hz. Esta nave solamente es diferencial, según algunos expertos es grave a menor de 250 Hz y es agudo a más de 2000 Hz, sin embargo esto va a depender. Aquí tenemos otras voces del masculino y femenino, de qué a qué Hz van. Ahora tenemos el timbre, el fondo de la onda. El sonido asociado a esta diferencia de oscilación recibe el nombre de tono puro, sin movimiento armónico simple. Este tono depende únicamente de la amplitud y una única frecuencia. Si se prefieren dos tonos puros, se suman interferencia. Cualidad del sonido que nos permite distinguir dos sonidos de igual tono emitidos por instrumentos musicales con distintas frecuencias secundarias. Es decir, aquí tenemos un diapasón que escucha, digamos, a los 440 Hz. Sin embargo, la flauta, el violín y otros instrumentos no son totalmente puros, si se dan cuenta, ya que intervienen frecuencias secundarias que le dan que moldean de esta manera la frecuencia y nos permiten detectarlas. El volumen, la intensidad.
puede ser tanto la potencia de un sonido, que es la fuente, o la intensidad en el caso del observador. Hablamos de intensidad por la que se define como la energía por unidad de tiempo a través de una unidad de área. Es decir, intensidad es igual a watts sobre metro cuadrado o joules sobre segundo metro cuadrado. Es decir, aquí tenemos la ley del inverso cuadrado. Y en el umbral auditivo tenemos que va de 1 por 10 a la menos 12 a los 1 por 10 a la 0 watts metro cuadrado, joules segundo metro cuadrado. Sin embargo, como vemos, no es una relación lineal, sino exponencial, por lo tanto vamos a aplicar algo conocido como nivel de intensidad usando los logaritmos. Recuerden que el contrario de una exponencial es un logaritmo, por lo tanto se van a cancelar y vamos a tener una escala lineal. Decibeles, unidad adimensional, si no tiene dimensión, de medida que se define como 10 veces el logaritmo decimal de la relación entre dos cantidades de una magnitud. Aquí tenemos la fórmula. Decibel es igual a 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad original, que 1 por 10 a la menos 12, por la intensidad que tengamos. Y según esto tenemos esta tablita de acá. Y por último tendremos lo que sería la contaminación acústica, sonidos y vibraciones nocivas que de donde se da ese ruido, que dañan al cuerpo humano, generando trastornos de sueño, malestar y estrés, pérdida de atención, pérdida del oído, trastornos psicofisiológicos. Vamos con ya los últimos dos temas. Luz como instrumento óptico. ¿Qué es la luz? Una onda electromagnética transversal capaz, es decir, conocemos que transversal que va a la dirección contraria a donde fue impulsado, capaz de estimular al ojo humano. Es un tipo de energía que nos permite los objetos que nos rodean. ¿Cómo se clasifican los cuerpos respecto a la luz? Pues según su naturaleza, el cuerpo naturales y artificiales. Naturales que ya están ahí, como sea el sol, la bioluminiscencia, el fuego, la fosforescencia. Y las artificiales, que sean los que creó el ser humano, la vela, la bombilla, los LEDs y la fluorescencia. Formas de emisión primaria que poseen su propia luz y la secundaria que la reflejan. Un caso común sería el sol y la luna. Y el tipo de material, transparentes, permiten todo el paso de la luz, translúcidos parte de esto y opacos que la absorben totalmente y no permiten su paso. ¿Cómo se llegó a su naturaleza dual de la luz? Pues vamos con los antecedentes de la antigua Grecia. Aristóteles decía que la luz son rayos que nosotros soltamos de nuestros ojos y que al chocar y reflejarse los objetos nos permiten ver. Mientras tanto, Epicuro decía que son rayos que salen de los objetos que al llegar al ojo lo estimulan. Podemos decir que en síntesis la luz se refleja en los objetos, choca y excita al ojo. Sin embargo, llegamos a las dos teorías, que sea la de Isaac Newton con su teoría corpuscular, es decir, que eran partículas, y Christian Joule, que eran ondas. Como ondas, pues llega Jones, y de nuevo por cuarta vez creo que lo hemos mencionado, descubriendo que la luz se puede interferir y se puede difractar características únicas de las ondas. También llega Maxwell, que dice que es una onda electromagnética con sus ecuaciones. También llega Hertz, que puede ser las primeras ondas de radio. Hasta este punto decimos, pues es una onda. Llega Einstein con su fenómeno fotoeléctrico que le permitió ganar un premio Nobel, que la energía, el fenómeno fotoeléctrico es la transformación de energía luminosa en eléctrica con un rayo de luz inciso en una placa. Estas dan con unas electrones produciendo una corriente eléctrica. Sin embargo, esta propiedad es nada más de partículas. La luz es una onda cuando viaja en el espacio y partícula cuando interactúa con la materia. Es energía radiante transportada a través de fotones y transmitidas por un campo ondulatorio. ¿Cómo conseguimos su rapidez? Empezamos con Galileo, 1638, experimento de la montaña. Va con uno de sus, supongo, estudiantes, se ponen dos montañas y dice, voy a encender mi lámpara, o mi luz esta del siglo XVII, y al momento que tú veas esta, enciendes la tuya y vamos a detectar la velocidad. Se llegó a la conclusión que la velocidad es infinita. ¿Cuál es el problema aquí? El tiempo de acción de cada peso. Llega el Orla-Buene con su observador del satélite galileano, el ICEO, en dos posiciones distintas, hizo cálculos y llegó que eran 200.000 kilómetros aprox. Llega Fizeau con su haz de luz espejo y su hora dentada. Y por último, Mitchell Solimiley, que ganó el premio Nobel gracias al interferómetro, llegando a los 300.000 kilómetros segundo que conocemos actualmente. En un medio transparente y homogéneo, la luz viaja en vectores, en líneas rectas. Y también aquí la densidad del material o del medio afecta la velocidad de la luz. El vacío del aire pues son 300.000, o bueno, el número que conocemos. El agua son 226.000 y en diamante 124.000. Ya más adelante veremos esto cuando veamos lo que es la refracción. ¿Cuáles son las ramas de la óptica? La geométrica, que la maneja como rayo, partícula, con la reflexión, lentes y espejos, que es lo que vamos a trabajar ahorita, y la física como onda, interferencia, difracción, polarización, que pues ya vimos todo esto. Óptica geométrica, pues ya sabemos que la luz en un medio uniforme, pues viaja en una dirección fija, y bueno, aquí tenemos lo que serían los rayos y frente de onda. Rayo son las rectas imaginarias que apuntan la dirección de la propagación de la luz, y los frentes de onda, superficies perpendiculares al rayo. Aquí tenemos esto, que serían los rayos, y el frente de onda. Empezamos con la reflexión. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se ubican en un mismo plano, la primera ley de la reflexión. La segunda dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí tenemos esto, nuestra normal, que es una recta perpendicular a la línea de interfaz de reflecto. Aquí tenemos nuestro rayo incidente, nuestro ángulo incidente, ángulo reflectado y rayo reflejado.
Tenemos dos tipos de reflexión, la especular tipo espejo o en algunas superficies como el agua, cuando vemos y como que se ve todo así bien bonito nuestro alrededor. Y la difusa, que es la más común en los objetos normales. Si la luna, por ejemplo, se fuera a especular en lugar de difusa, pues lo podríamos ver aquí en momentos cuando pasa bien la luz del sol. Y con la naturaleza de los espejos planos, pues las superficies que son pulidas, que tienen la capacidad de reflejar hasta el 95% de la luz. Son virtuales, es decir, todas las imágenes que forman no son tangibles, son simétricas, ya que se ubican a la misma distancia del objeto y son son de inversión lateral. Es decir, se encuentran a la derecha, se pasan a la izquierda, sin embargo, siguen estando derechas. Los esféricos, pues los esféricos son casquetes o secciones de una esfera hueca que reflejan los rayos luminosos que inciden en ellos. Pueden ser cóncavos y convexos. Tenemos los cóncavos o convergentes, y si estuviéramos adentro de la esfera, donde lo que pasa con todos los rayos es que van a llegar a un foco que es real, entonces donde todos van a converger. En el caso de el convexo afuera de la esfera o divergente, al momento que chocan los rayos, todos divergen, no llegan a un punto. Sin embargo, las extensiones o prolongaciones imaginarias o virtuales sí que van a tocar un punto conocido como foco virtual. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de cualquier espejo? En el caso de los cóncavos, si estamos adentro, tenemos el vértice, que es el punto donde toca el espejo, ¿cómo se llama? El eje principal. El eje principal, que es la línea que divide simétricamente el espejo. Tenemos nuestro foco, que es el punto donde convergen los rayos, nuestra distancia focal, que va del vértice al foco, y nuestro centro de curvatura. El centro de curvatura es lo mismo al centro de la esfera. Y vamos a ver más adelante que el foco es equivalente a la mitad del centro, que sería entonces la mitad del radio. El caso de nuestros convexos, pues todo sería imaginario, excepto la eje principal del vértice. Sin embargo, el foco, la distancia focal y el centro de curvatura estarían negativos, ya que son imaginarios. Ya se entenderá más adelante esto. ¿Cuáles son los rayos principales? Pues para entender la formación de imágenes en los espejos esféricos se usa la teoría de los rayos principales. Vamos con el primer rayo. Incide paralelo al espejo principal. Cuando se refleja pasa por el foco. El segundo pasa por el foco, se incide y se refleja al paralelo al eje principal. Y el rayo 3 pasa por el centro de curvatura y se refleja sobre el mismo. Ejemplo del espejo cóncavo, tenemos el rayo 1, paralelo al eje, choca y pasa, su reflexión pasa por el foco. El segundo pasa por el foco, choca y pasa paralelo. Y el último que sería este. En el caso de un espejo convexo, pues tenemos la primera que pasa paralelo, choca y su prolongación sí llega a lo que sería el foco. El segundo que pasaría lo mismo, pum, pa, se refleja para acá y esto para acá, no le hagan caso bien esta línea. Y el último que sería así. Ahora, pues, ¿cuáles son los 5 escenarios posibles con los cóncavos y los convexos? Pues son estos de acá. Detrás del centro de curvatura, pues vemos choca, somos los primeros dos rayitos. El test no, hacemos esto, y nuestra imagen es real, invertida y más pequeña. Caso 2, en el centro de curvatura, real, invertida y de igual tamaño. Caso 3, real, invertida y más grande. Caso 4, donde se encuentra en el foco, pues es infinito, se forma en infinito, no existe porque los rayos son paralelos. Y además ni siquiera podemos utilizar el segundo rayo de que pasa por el foco, porque como que el objeto está sobre el foco, y utilizamos el tercer rayo. Adelante el foco, que aquí no está, pero imaginemos que estos tres cuadritos son la imagen, por lo tanto sería virtual, derecha y más grande, y el convexo que solamente tiene un caso, que aquí tenemos los tres rayos, bien, tenemos el primer rayo que sería paralelo, choca, se refleja y su extensión llega al foco. Segundo rayo, pasa por el llega a esto, que pasa por el foco, digámoslo así, detona directamente y pasa directamente hacia acá. Y el último, que sería el que pasa por el centro de curvatura, pues ya sabemos que una línea es recta entre aquí y aquí. Y tenemos este espacio, que entonces cualquier espejo convexo tiene una imagen virtual, derecha y más pequeña. Sin embargo, pues no tenemos precisión, así que utilizamos la ecuación de los lentes. 1 sobre la distancia del objeto, no es 1 sobre la distancia de la imagen al espejo más 1 sobre la distancia del objeto al espejo es igual a 1 sobre la distancia focal, que es equivalente a la mitad del radio. El distancia del objeto siempre es mayor a 0, ya que existe, por lo tanto, siempre será mayor a 0. La distancia focal es mayor a 0 si tenemos un espejo cóncavo y menor a 0 si es convexo. Si la distancia de la imagen es mayor a 0, es decir, es positiva, estamos hablando que es real, y si es negativa o menor a 0, decimos que es virtual. También tenemos lo que es el aumento o la amplificación, que es la altura de la imagen sobre la altura del objeto, o menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. En el caso de que la imagen en el caso de que m sea menor a 1, estamos hablando que la imagen es más pequeña que el objeto, y si m es negativa significa que está invertido.
Ya para acabar tenemos la deflexión de la luz. Deflexión es el cambio de dirección de propagación de la luz cuando pasa de un medio de cierta densidad a otra de densidad distinta. Esto ya lo vimos varias veces con lo que son las de las ondas. ¿Cuáles son las leyes de la deflexión? El primero, el rayo incidente, la normal del rayo refractado se encuentra en un mismo plano. Para cada par de sustancias, la relación entre el seno del rayo incidente y el seno del rayo deflejado, tiene una constante llamada índice de deflexión, que es esta. N es igual a teta de, seno de teta de I sobre seno de teta R. Y es una magnitud adimensional. Este índice también se puede calcular considerando la velocidad de la luz, que ponemos c, y cualquier velocidad o medio. En esta última relación nos permite obtener valores específicos: el aire es 1, el agua 1.33, el vidrio 1.5, el hielo 1.31, el diamante 2.42. Y gracias a esto podemos obtener la ley de Snell, que es de Wilbur Snell en 1621. Si sabemos que n es igual a seno sobre seno de ángulo y es igual también a c sobre b, pues seno de i sobre seno de s es igual a c sobre b. Y solamente vamos a cambiar las variables y decir que seno de teta 1 sobre seno de teta 2 es igual a velocidad 1 sobre velocidad 2. Si el medio 1 es igual a la velocidad de la luz sobre velocidad 1, ocupando esta distancia, y n2 es igual a c sobre 2, despejamos para la velocidad en ambos casos, y tenemos que velocidad sub 1 es igual a c sobre n1 y v2 es igual a c sobre n2. Y si ya dijimos que seno de teta 1 sobre seno de teta 2 es igual a v1 sobre v2, y ya sacamos otra relación de las velocidades, pues intercalamos esto, es decir, sustituimos v1 por c sobre n1 y sustituimos v2 por c sobre n2. Obtendríamos esto de aquí. Simplificando, tendríamos que seno de teta 1 sobre seno de teta 2 es igual a medio 2 sobre medio 1, o fácilmente que medio 1 por seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2. Si esta relación está muy grande, es decir, que llega a ser tanta, podemos llegar a un ángulo crítico donde ya no pasa el distinto medio y se queda o hasta regresa. Y aquí sería lo que sería la deflexión interna total. Así que esto sería todo el tema teórico de física. Recuerden que está también todo lo práctico, los ejercicios. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.